Hola, hoy les voy a contar cómo se siente esta latinita en este país que ustedes ya saben. Bueno, aquí vamos. Necesito movimiento. Yo estaba caminando, pero el celular está muy pesado, entonces me tocó sentarme y eso no es fácil para mí. No es fácil, las ideas no fluyen, pero bueno, aquí vamos. Inicialmente siento que fue sencillo, a pesar de que yo no hablaba inglés y de que aquí hablan pues árabe e inglés. Yo sentí que era sencillo, ¿por qué? Porque es muy seguro y muy tranquilo, entonces como que y no tenía que tener tanto contacto con la comunidad catarí. Ya les cuento cómo se pone esto. Estaba sencillo inicialmente, pero después de que ya llevaba yo mucho tiempo, me sentía un poquito extraña. Vean, yo saludaba a todos mis vecinos, hola, buenos días, y a mí, me ignoraban, bajaban la cabeza, ni siquiera el contacto visual. Y yo decía, es que son aburridos, qué fuerte es, pero todo eso lo decía por ignorancia, yo no sabía mucho de la religión y este país se rige por la religión. Y la religión del Islam es sumisión. Entonces ellos no comparten mucho hombres y mujeres, no. De hecho, en muchos sitios públicos hay una parte para los hombres, otro solo para las mujeres, y así es. Me costaba entender que yo no podía directamente hablarle en la calle como a los hombres o a cualquier persona, no, era un poco complicado. Pero después esto fue diferente, porque una vez ellos me abrieron las puertas de su casa, lo hablo de mis amigas, por ejemplo, cataris, pude yo entrar y conocer que también son muy familiares, que son muy serviciales y saben que ellos nos aman. O sea, a los colombianos somos una nacionalidad súper bienvenida en este país y aman lo graciosos que somos, lo amorosos que somos, permiten ya después ese contacto y es muy lindo porque realmente toma tiempo, o puedo decir que son un poco más selectivos, que pues es entendible por su crianza, por la religión, pero es muy bonito. Y además de esto, antes de que se cruce esa barrera, es muy interesante que yo tuve que descubrir nuevas maneras de manifestar ese aprecio hacia ellos, que no eran físicos, que eran de otras maneras. Otra cosa, vestuario, comida, música, porque los latinos necesitamos música, todo ese desorden. Bueno, la ropa es un poco complicado porque cuando hay calor no podemos a veces mostrar los hombros y las rodillas, pero para todo hay. Eso solamente pasa en los sitios públicos y ya. Pero sí tenemos lugares donde podemos broncearnos en bikini, tenemos discotecas, podemos tomar alcohol, sí se puede. Entonces realmente no es como, es un país aburrido porque no puedes hacer esto. No, lo puedes hacer, pero en ciertos lugares. La comida, sí hay mucha variedad de comida, pero es comida sazonada árabe, muchos frijoles y muchas como garbanzos y todo esto, entonces comida súper diferente. El tema de la comida sí es un poquito complicadito, o sea, uno sí puede tener su comidita, pero cocinada en casa. Por eso es que se arman aquí los parches latinos y que lo son todos. Yo inicialmente llegué y dije, ay no, colombianos no, latinos no, quiero como otras culturas, conocerlos de qué. Y ahora esos momentos son súper preciados y de verdad hay mucha gente que se vuelve familia. O sea, me están haciendo mucha bulla. Les puedo decir que yo he robado corazones. Ya les voy a contar por qué. No es lo que están pensando, no señores. A mis amigas, me refiero que se han robado mi corazón porque hacen cosas divinas, o sea, que no te esperas. En serio, ellos son muy hospitalarios. Y cuando uno puede entrar a la casa de ellos son súper serviciales, o sea, tú dices, qué bonito tu arete, te lo regalo. En serio. Comida, o sea, hay supermercados y hay comida de todo el mundo, solo que es muy costosa. Ejemplo, la comida de Latinoamérica es muy elevado el precio. Y tampoco hay comidita de la calle, como que yo te diga, veámonos en la esquina para el café con pan. O sea, eso no se da. Y yo digo, vale, la comida la consigues, pero es como el ritual de la comida que tenemos en nuestros países latinoamericanos, que la comida es como de fácil acceso. Aquí no hay como tienditas de barrio y de la esquina, no tanto. Entonces, pues lo digo porque yo iba a las tienditas y literal tenía charlas con las personas de las tienditas y yo hablaba con todo el mundo. Ese tema de interactuar con cualquier persona, eso ha sido difícil. Pero lo que les digo, toma tiempo y se puede. O sea, es un proceso. En general siento que aman nuestra cultura. O sea, ellos aman
Tengo una amiga y ella le da risa como bailo, como soy yo. O sea, los colombianos somos una nacionalidad realmente muy bienvenida. Les gusta mucho cómo trabajamos porque somos como súper despiertos, súper alertas. Algo que hace que este país no sea aburrido es la diversidad, porque hay gente de todo el mundo. Como ustedes ya saben, solo el 20% es catarí y el resto de todo el mundo. Entonces uno anda aprendiendo de geografía todo el tiempo. Oigan, voy a hacer otro video de similitudes y diferencias que tenemos con los catarí. Pero yo siempre digo, busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Les voy a contar una anécdota. Tengo una amiga catarí muy linda y cuando vino mi madre de vacaciones, como ellos son súper familiares, entonces ahí es donde podemos cacharlos y robar el corazón de ellos. Pero cuando mi mamá vino, mi amiga fue súper especial. Les llevó flores, nos vimos en un restaurante, la invitó. Fue un momento tan especial. Entonces los pilares que para ellos son fundamentales de la familia y de la unión, ahí es donde podemos como entrar un poquito. Otra cosa que nos une es la danza, la música. Ellos aman al latino porque somos vida, porque somos sabor. En general, o sea, no es fácil. Aquí tú no puedes andar por la calle así como gritando y bailando, no, porque no les gusta, porque no es algo bienvenido. Pero hay espacios para todo y cuando se puede dar y ven nuestra danza y como toda esa riqueza cultural que tenemos nosotros, la aman. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Después de 6 años yo sigo aquí muy tranquila, ando muy segura, es muy tranquilo todo y siempre como que romper esa brecha fue poder hablar y conectar. Yo decidía como callarme y no estar tanto compartiendo con la gente, pero pues me di cuenta que sí se puede, solo que toma tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.